Muy buenos días para todos, muy buenos días Buenos días, Alejandro profe. y Caroline. Buenos días. Estamos otra vez reunidos para una charla sobre pronóstico de calidad del aire utilizando Machine Learning. En este caso, Caroline y Alejandro nos van a hablar de cómo se hace pronóstico de la calidad del aire con máquinas de soporte vectorial. Alejandro y Caroline, junto con el equipo de la Universidad Sergio Arboleda, trabajamos en un artículo en el cual se hizo el pronóstico de calidad del aire para Bogotá. La idea es que en la charla de hoy nos van a explicar el procedimiento detallado de cómo se hizo para llegar a ese pronóstico. Caroline es ingeniera ambiental de la Universidad Sergio Arboleda y Alejandro es ingeniero ambiental de la misma universidad, es magíster en meteorología de la Universidad Nacional y es profesor de la Universidad Sergio Arboleda. Entonces, los dejo con ustedes, ¿no? Adelante. Vale, buenos días. Primero una disculpa, no voy a encender mi cámara porque tengo unos problemas de conexión y pues si la enciendo colapsa un poco el internet. Sí, la idea hoy es que les voy a mostrar cómo hicimos nuestra máquina de vectores de soporte para el proyecto que les mostré, que les mostramos en la charla anterior. Esto es para que ustedes conozcan un poco de cómo se hace. Obviamente cada proyecto tiene sus particularidades desde los datos que usan en adelante, pero pues esto puede darles como una guía, sobre todo en términos de cómo se construye la máquina. Entonces voy a presentarles mi pantalla. Mm, listo. Ahí ya están viendo, ¿me confirman? Sí, Caro, está Sí, listo. cargando. Sí, Ok. la estamos viendo. Bueno, entonces nosotros, cómo iniciamos este proceso? Primero lo que hicimos fue la descarga de los datos. Esto, como les digo, va a depender de cada proyecto. Pues nosotros descargamos los datos de la red de monitoreo de calidad del aire. Ellos presentan unos reportes en esta página que pues son de acceso público y los pueden descargar en cualquier momento. Aquí les muestro más o menos como la página, desde donde se descargan. Como ven aquí, uno puede seleccionar el periodo de tiempo que quiera, el contaminante que quiera em, y el formato también. Cuando ya descargamos estos datos, lo que hicimos fue la limpieza de los datos. Porque la limpieza, resulta que esta página tiene muchos errores, las estaciones presentan errores, entonces hay muchos gaps, hay muchas concentraciones que no son razonables, entonces tenemos que limpiar esos datos porque primero la máquina de vectores de soporte no puede ser entrenada con datos faltantes y segundo, esas concentraciones que pues no son coherentes pues nos pueden generar problemas a la hora de predicción. Ustedes a la hora de limpiar los datos tienen dos opciones. Como yo lo veo, tienen dos opciones. La primera es como obviar esos datos faltantes, si no representan un gran volumen y si ven que no les va a afectar, lo pueden hacer, pero a nosotros sí nos afectaba quitarlos porque primero necesitamos el consecutivo de las horas y segundo era un gran volumen de datos. Entonces, pues por eso decidimos, digamos que como rellenar esos datos faltantes. Bueno, para la limpieza, para el código de limpieza, lo primero, como en todos los códigos, es descargar las librerías. Las librerías son, digamos que un conjunto de funciones codificadas en el lenguaje de programación que pues nos facilitan el desarrollo del código. Entonces, vamos a usar pandas. Pandas es también para manejo de datos y para cargar. Vamos a usar NumPy y vamos a usar Glob para agrupar los archivos. ¿Por qué necesitamos agrupar archivos? Porque como ya van a ver más adelante, generamos unos archivos por cada estación que vamos a querer luego unir en un solo archivo con todas las estaciones. Bueno, entonces, vamos a leer el archivo que queremos limpiar. Yo lo hice con un input, es decir, preguntándole al usuario del código qué archivo quiere leer. ¿Por qué? Porque hemos corrido este código de limpieza para muchos contaminantes y a mí me era más fácil generar un código que fuera más general, que sirviera para todos los archivos, pero pues si ustedes lo van a hacer para un solo archivo, pueden quitar esta parte y simplemente pedirle que lo lea. Aquí, como les digo, leemos el archivo
Ahora generamos una lista de estaciones. Importante aclarar que estas estaciones tienen que estar tal cual aparecen en el archivo. Si tienen espacios, si tienen tildes, todo eso tiene que aparecer acá, o si no, el código no las va a reconocer. Y una lista de horas, porque recordemos que lo que vamos a hacer es generar un promedio horario multianual. Entonces necesitamos localizar todos los datos que sean de la 1 de la mañana, de las 2 de la mañana, de las 3 de la mañana y así. Ahora vamos a definir el rango de valores entre los que se deben encontrar los datos. Esto de nuevo lo hice con un input por lo que les comentaba de que hemos corrido este código de limpieza para varios contaminantes y pues cada uno tiene su rango, pero pues ustedes lo pueden definir como quieran. Y ahora sí pasamos al fuerte de la limpieza de los datos. Primero voy a crear un data frame que en la primera columna tenga la fecha y la hora tal cual aparece en el archivo original, y a ese data frame es al que después le va a adjuntar las correcciones. Entonces vamos a crear un for que para cada elemento en la lista de estaciones, lo que haga sea, primero, reemplazar los valores que estén fuera de rango por none. Entonces le decimos que, por favor, tome los datos, los leemos como flotantes, es decir, con decimales. Le decimos que lo una a nuestro data frame que habíamos creado acá, y que si el valor está por fuera del rango, eso es lo que estamos escribiendo acá, si está por fuera del rango, entonces reemplace ese valor por none. Listo, hasta ahí no hemos hecho ningún llenado y no hemos calculado el promedio horario todavía. Entonces, eso lo vamos a hacer acá, calcular el promedio horario. Creo un nuevo data frame para solo los datos corregidos. Y le digo que para cada hora, es decir, para la 1 de la mañana, para las 2 de la mañana, para las 3 de la mañana, lo que va a hacer es localizar primero todos los datos que contengan esa hora, que sean de esa misma hora. Va a calcularle un promedio a todos esos datos y luego va a reemplazar todos los NaN que encuentre por ese promedio. Y luego simplemente aquí lo que estoy haciendo es adjuntar esas correcciones ya a mi data frame. Hasta ahí más o menos claro cómo va la lógica. Dale, sí, sí está claro. Adelante. Okay. Eso lo va a hacer, como les decía, para todas las horas. Entonces va a agarrar la 1 de la mañana, las 2 de la mañana, las 3, así hasta las 00. Y ahora voy a crear, como les decía, un archivo por cada estación. Recordemos que acá estamos todavía dentro del for, entonces estamos, por ejemplo, trabajando. Todo esto lo está haciendo primero para la estación de Carvajal, luego lo va a hacer para Guaymaral, luego así sucesivamente. Entonces, aquí le decimos que coja nuestra columna de fecha de hora como el datetime, y eso va a ser nuestro índice. Necesitamos aclarar esto porque, como hicimos primero la 1 de la mañana, luego las 2 de la mañana, luego las 3 de la mañana, si no hacemos esto, no vamos a poder ordenarlo después para que queden las horas consecutivas, sino que va a quedar todos los datos de la 1 de la mañana, luego todos los datos de las 2 de la mañana, y pues no es la idea. Entonces le decimos que ese va a ser nuestro índice, y aquí lo ordenamos. Y ya simplemente pasamos eso a un CSV que va a quedar guardado en esta carpeta con el nombre de PM2.5, que fue el archivo que leímos, la estación y que sean los datos corregidos. Entonces, si nos vamos a esa carpeta, vamos a tener todas las estaciones con sus datos corregidos separaditas. Como les decía, yo quiero solo un archivo con todas las estaciones. Entonces, eso es lo que voy a hacer aquí. Para eso usamos la función glob. Entonces, nada, creamos un data frame para todos los datos corregidos y le decimos que por favor lea todos los archivos de la carpeta que tengan datos corregidos. El glob lo que hace es buscar como todos los archivos que tengan un patrón en el nombre o en el formato. Entonces le decimos que todos los que tengan este formato los una. Ya aquí los une y nos genera un solo archivo que va a ser el que usamos para el entrenamiento. Entonces, si nos vamos a nuestra carpeta original, vamos a tener los datos crudos, que son los que descargamos desde la página de la red de monitoreo, y los datos corregidos, que son los que ya no tienen ningún hueco. Listo, eso por el lado de la limpieza. Entonces ahora vamos a pasar al entrenamiento. De nuevo, lo primero que tenemos que hacer es importar las librerías. No sé si preguntamos si hay alguna duda. Sí.
Por favor, si No sé tienen si alguna duda, no hasta ahí. importa si me interrumpen. A veces yo voy muy rápido, entonces si No, tienen alguna duda, me está interrumpen. bien, pero si alguien tiene alguna duda, puede preguntar. O si no, pasamos a la siguiente etapa. Listo. Yo quisiera hacer una pequeña aclaración Sí, en la Dime. parte que Caro habla sobre los límites de ya sea superiores e inferiores. Normalmente en calidad del aire uno no los usa, pero nosotros en ese código no solamente hemos usado o mejorado datos o limpiado datos de calidad del aire, sino también, por ejemplo, de velocidad del viento, Ujú. temperatura, etcétera. Entonces, más que calidad del aire, normalmente los usamos es para la parte meteorológica, que, donde sí se utiliza pues bastante. Gracias, Alejo. listo. Adelante, gracias. Vale, entonces ahora sí pasamos al entrenamiento. Como les decía, lo primero es importar las librerías. Vamos a importar Math, que es para funciones matemáticas, NumPy, de nuevo para el manejo de datos numéricos. Pickle, esto es para almacenar datos. Pandas, manejo de datos. sklearn es la biblioteca de aprendizaje automático. Y de ese paquete vamos a importar SVR, que es el que crea la máquina de vectores de soporte de regresión. Y vamos a, de esa misma librería de sklearn processing, que es para procesar datos, importamos minmax scalar, que es para escalar los datos. Bueno, de nuevo le vamos a leer el archivo, pero ya esta vez pues vamos a leer el archivo corregido. Les voy a mostrar que ya no tenemos acá ningún hueco. Entonces, corramos esto. Entonces, si ven aquí, tenemos todas las estaciones y ya no presentan ningún espacio en blanco. Y ahora vamos a seleccionar la estación que queremos trabajar. Voy a mostrarles el ejemplo con CAR. Ya tenemos que agregar, pues nosotros lo hicimos de esta forma, ¿no? Con una abreviación que sea la misma abreviación que tenemos en esta lista de acá. Aquí lo que le pedimos es que de esos datos que leímos de este grande, va a seleccionar la estación que queramos trabajar. Entonces, si es Carvajal, Central de Rendimiento y así. Entonces, si ven acá, ya solo tenemos la fecha y la hora y la estación de Carvajal. Ahora vamos a convertir esos datos en un array, es decir, convertirlos en una cadena de caracteres. Y eso lo hacemos para poder hacer nuestros trenes de entrenamiento más adelante. Entonces, si ven, ya no tenemos acá este formato de data frame, sino este de array. Ahora obtenemos el número de filas para entrenar el modelo, que lo necesitamos para poder crear el set de datos de entrenamiento. Entonces, usamos la función mat.sale que nos da el número entero del total de ítems que tiene nuestro set de datos. O sea, acá vemos que nuestro total de datos son 61.344. Vamos a pasar ahora a escalar los datos. ¿Por qué escalamos los datos? Porque primero la diferencia de valores numéricos puede ser bastante grande y esto puede dificultar la implementación del modelo. Y segundo, porque el RBF que vamos a usar en nuestra máquina de vectores de soporte asume que los datos están escalados. Entonces, lo primero que hacemos es establecer el rango en el que vamos a escalar, de 0 a 1, normalmente es así, es este rango el que se usa, y seguido a ello le decimos cuál es el set de datos que necesitamos escalar, que va a ser este que habíamos sacado anteriormente. Entonces, si ven, ya no vamos a tener valores de 34, 29, 25, sino que vamos a tener valores entre 0 y 1, entonces 0.17, 0.14, 0.12. Listo. Entonces, ahora, ya con eso, creamos el set de datos de entrenamiento con los datos ya escalados. Entonces, nuestros datos de entrenamiento o train data va a ser desde la fila 0, normalmente, ya les explico acá porque hay otro número,
hasta el total de filas que tengamos, que fue el que sacamos acá, más arriba. ¿Por qué acá dice 61.080 y no 0? Porque no empieza desde 0. Es por efectos prácticos de la clase. O sea, nosotros en el proyecto lo corrimos desde la fila 0, pero eso tarda un poquito dependiendo del computador en el que uno lo corra, el procesador y eso va a tardar un tiempo considerable y pues no es la idea que aquí nos quedemos esperando. Por eso puse este número, estos son como 10 días. Obviamente, ¿qué va a pasar cuando yo corra esto? Pues que el modelo no va a ser tan acertado y las predicciones, por ende, no van a ser tan buenas porque pues el volumen de datos que estamos usando para entrenarlo no es bueno. Pero pues, como les digo, es para efectos prácticos de la clase. Bueno, ahora vamos a separar esos datos en dos, en dos trenes de entrenamiento que van a ser X y Y. Entonces, los datos que vamos a usar para hacer la regresión van a ser X y los datos que vamos a predecir van a ser Y. Bueno, entonces aquí tenemos, aquí para crear nuestros trenes, primero abrimos las listas vacías del tren de X y el tren de Y. Y ahora les voy a explicar algo. Si recuerdan, para predecir una hora necesitamos 120 datos inmediatamente anteriores. Esos 120 datos fue un número que sacamos con diferentes ensayos. Entonces, lo que vamos a decirle al código es que para el tren de X, que son nuestros datos de regresión, tome los primeros 120 datos de nuestro set y para el tren de Y, tome del dato 120 en adelante. ¿Sí me hice entender en esa partecita? Bueno, asumo que sí. Sí. Una pregunta. ¿Una pregunta? El- ¿Cuál fue el número de datos que tomaste aquí para el ejemplo? Acá, en esta, Sí, ¿cuánto es el total? 60.080 son como 260, 254 datos, más o menos. Y tomaste 120 para entrenamiento y el restante para prueba. Ajá. Bueno. Bueno, gracias. Bueno, pues eso no es como tan, o sea, uno entrena con todos, pero es como decirle que el estado inicial sean 120 menos, o sea, los últimos 120. Ujú. Es como en un modelo numérico normal, que uno Los- empieza con una condición inicial. Así él entrene todos los datos, lo que está buscando es ver la tendencia de los 120 últimos para sacar el dato siguiente. Sí, 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 pero aquí no estamos usando todos los datos, como les decía. Solo estamos usando estos para que sea más rápido. Disculpa, ¿y el forecast lo van a hacer, el pronóstico lo van a hacer a un valor siguiente o a varios? El forecast se hace lo hacemos para 24 horas, ¿sí? Pero, bueno, eso ya lo voy a explicar más adelante. Para la primera hora tenemos 120 datos observados, pero ya para la segunda hora solo vamos a tener 119 datos observados y uno modelado, que es el que acabamos de predecir. Listo. Ya, lo voy a Listo. explicar un poquito más adelante en la predicción. Bueno, entonces ahora convertimos nuestros trenes en un array, lo hacemos con este comando, y le aplicamos un reshape a esos trenes. ¿Qué es el reshape? El reshape nos da un nuevo array con los datos del que ingresamos como argumento, pero además estamos creando una matriz que va a tener en cada fila el set de 120 datos. Es decir, vamos a crear una matriz que va a ser del tamaño de muestras por el número de características. Ahora, ya con nuestros trenes listos, vamos a definir el kernel. Si recuerdan, yo les hablé del kernel en la charla y de los dos parámetros principales que eran el C y el gamma. Estos valores, como yo les decía ese día, los definimos después de varios ensayos. Si ustedes de pronto, hay un código que precisamente se los puse acá, una librería que les permite
digamos que hacer esos ensayos de forma automática. Si la quieren buscar, me parece interesante mencionarla, porque pues cuando uno crea este tipo de máquinas de soporte, pues le toca hacer varios ensayos. Listo. Ahora, ya configurados los parámetros, tenemos que entrenar la máquina. Entonces, para eso usamos el feed, que es entrenarlo con los trenes que creamos, para después poder modelar. Entonces, esta partecita en realidad es la de la SVM y el entrenamiento como tal. Ya entrenó, ya generó el modelo, entonces ahora lo vamos a guardar para poder usarlo en el otro código de predicción. Eso lo hacemos con Pickle. Sí, básicamente estamos guardando el modelo. Este W significa que estamos escribiendo y que es un código binario. Eh, Hasta ahí el entrenamiento. ¿Alguna duda del entrenamiento? Sí, ¿cómo haces que la máquina no quede sobreentrenada? Ese precisamente es la ventaja de la máquina de vectores de soporte, el C y el gamma. Particularmente el C es el que evita el sobreajuste de la máquina. ¿Cómo evita? Precisamente tendría que entrar ya a mirar la parte matemática que está dentro de la SVR, entonces pues no te lo podría explicar muy bien, pero sí, básicamente cuando tú defines este parámetro sobre todo es el que está evitando que haya un sobreajuste. Muchas De gracias. pronto, para complementar ahí con una técnica que se llama grid search, y es buscar Sí, es el el que les mejor, mencioné acá, esta librería, que es para que busque el mejor valor para gamma y C. porque si pones, porque precisamente lo que Yara dice es verdad, si uno pone un valor de C que no es bueno, va a sobreentrenarla y va a sacar cualquier cosa, pero entonces para evitar eso uno pues hace pruebas y entre esas pruebas se da cuenta qué valores son los mejores, tanto para gamma como para C. Y pues bueno, también lo hicimos para el kernel, porque hay Ujú. otros kernel, pero el que mejor funcionó fue ese. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a Perdón, pasar. tengo otra Dime, chiquita. dime. Ese kernel es gaussiano, ¿cierto? Pero no Sí, veo. Ah, ya, por el gamma, ya, perdón. Gracias. vale. Bueno, pasamos entonces ahora sí a la predicción. De nuevo, importamos nuestras librerías, NumPy, Pandas, Pickle, sklearn. Esto ya les mencioné para qué sirven. sklearn metrics lo vamos a usar para validar nuestro modelo, igual que Mat. También hay una librería que se llama Skill, no recuerdo, creo que lo anoté por acá abajo. Skill Matrix. Skill Matrix, gracias, Alejo. Que es para realizar las validaciones. Yo aquí les presento esta particularmente por un error que tuve con los paquetes que tengo instalados en mi computador, pero pues que sepan que la pueden usar, entonces la voy a usar. La voy a meter acá. Ah, bueno, eso es importante. Si ustedes, porque a nosotros nos pasa, es que si ustedes entrenan, yo entrené todo en un computador que es más potente que el que yo tengo en la casa, y si yo se lo paso a alguien, ese alguien tiene que tener la misma versión de paquetes. Si no, Ujú. da error. Y no le va a tocar volver a entrenar todo y para que ahí sí le sirva. Bueno, entonces, seleccionamos la estación a la que le vamos a hacer la predicción. Como hicimos el entrenamiento con Carvajal, pues entonces acá estamos trabajando con Carvajal de nuevo. Este input lo que hace es preguntarnos bueno, no les mostré. El archivo del modelo va a quedar guardado en el directorio en donde estén trabajando. Creo que yo lo borré, entonces vamos a guardarlo de nuevo.
Ay, saco esto todo. Qué pena con ustedes para mostrarles cómo queda guardado el archivo. Entonces acá ya se nos genera un nuevo archivo que es el que contiene el modelo. Este es el que les decíamos que si se lo enviamos a otra persona y no tiene la misma versión, pues entonces va a fallar. Bueno, entonces acá lo que hace es leer nuestro archivo con el modelo. De nuevo usamos Pickle para cargar ese modelo. En esta lista estamos, bueno, seleccionando el nombre de la columna. No hay nada del otro mundo acá. Creamos una lista con los días antes de los que queremos simular con el día anterior. ¿Por qué usar el día anterior? Porque, por ejemplo, para predecir la hora 00 del 14 de febrero, vamos a necesitar los datos hasta la hora 23 del día anterior, del 13 de febrero. Entonces, esto lo necesitamos para localizar esos datos, como para decirle al código detente hasta ahí. Y también vamos a crear una lista, pero con los días que queremos simular. Entonces ahora vamos a crear unos arrays vacíos para las simulaciones y para las observaciones. ¿Por qué lo hacemos también para las observaciones? Para poder comparar después la simulación y validar el modelo. Entonces ahora vamos a localizar los días a modelar. Abrimos un contador, simplemente para que el loop no se vaya infinito. Este contador va a ir hasta los 17 días, hasta que corra los 17 días. Entonces, bueno, le decimos que para cada elemento en mi lista de días previos, lea el archivo de datos corregidos y localice todos los días todos los datos desde el inicio hasta la hora 23 de ese día. Ahora creamos un nuevo data frame filtrando únicamente la estación que queremos, porque si recuerdan el archivo de datos corregidos tenemos todas las estaciones y solo nos interesa en este caso la estación de Carvajal. De nuevo tenemos que escalar los datos de ese nuevo data frame, entonces lo hacemos de la misma manera que les mostré antes en el entrenamiento. Listo, ahora sí. Para la predicción creamos otro contador de nuevo, para que el loop no se vaya infinito. Ese contador va a ir hasta 24, porque son 24 horas las que vamos a predecir. Creamos un array vacío donde guardamos las predicciones y le decimos al código que mientras no lleguemos a las 24 horas, primero sume uno al contador, de nuevo para que no se repita infinitamente. Segundo, obtenga los últimos 120 datos, o sea, los 120 datos inmediatamente anteriores a lo que vamos a predecir, que nos escale esos datos. Creamos una lista vacía en donde vamos a guardar los datos escalados y los convertimos en un array y le hacemos un reshape de la misma forma que lo hicimos en el entrenamiento y con esa matriz vamos a hacer la predicción. Listo. Entonces, las predicciones de PM 2.5, aquí es donde en realidad estamos haciendo la predicción. La predicción va a ser el valor absoluto usando nuestro modelo y usando nuestra matriz que generamos aquí anteriormente. Bueno, le aplicamos un nuevo reshape para poder después deshacer el escalado, porque pues si no los resultados nos van a dar escalados, es decir, van a estar en un rango de 0 a 1 y no vamos a poder ver la verdadera magnitud del valor y pues no vamos a poder hacer una comparación
con los datos observados y va a fallar. Aquí estamos deshaciendo el escalado, eso lo hacemos con la inversa transformada de esos resultados. Y aquí simplemente adjuntamos ese nuevo valor que generamos, esa predicción la tenemos que adjuntar a nuestro data frame que usamos en un principio, porque como les decía, a la primera hora solo necesitamos 120 datos que van a ser los observados, pero después vamos a necesitar ese dato que simulamos, esa predicción. Entonces vamos a tener solo 119 datos observados y esa predicción. Entonces necesitamos adjuntarla. Lo volvemos un data frame para que lo lea, porque si recuerdan acá arriba lo tenemos como un data frame. Y guardamos la predicción en nuestra lista. Ahora adjuntamos esa predicción a nuestra lista de simulaciones, la que habíamos dejado vacía. Y aquí ya lo que vamos a hacer es la validación, entonces localizamos esos datos reales, los datos observados. En este caso usamos la lista de los días como tal, porque pues son los datos que queremos comparar. Y aquí hacemos la validación. Entonces calculamos la correlación, el RMSE, bueno, bias y lo demás. Aquí únicamente les muestro correlación y RMSE. Aquí yo lo hice con las librerías que habíamos importado, pero como les decía, pueden usar Skillmetrics. Y simplemente, bueno, aquí cerramos el contador. Cuando corremos este código, nos va a arrojar esto, que entonces nos arroja nuestro día simulado y su valor de correlación y RMSE. Como les decía, como usamos tan poquitos datos en el entrenamiento, entonces los valores de correlación y RMSE pues van a dar muy mal. Pero pues ya cuando se usan todos los datos, obviamente mejora. Aquí simplemente vamos a crear un archivo en donde vamos a tener en cada columna el día simulado. Entonces estamos dividiendo nuestra lista de simulaciones cada 24 horas para que nos arroje cada día de simulado. Obviamente esto seguramente se puede optimizar. Nosotros lo hicimos así, solo como... bueno, y aquí lo pasamos a un data frame y lo guardamos como un CSV para que nos quede este archivo así. Entonces, como les decía, tenemos cada uno de los días simulados con su concentración a las 00, a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana y así, hasta las 23 horas. Eso sería todo. ¿Hay alguna pregunta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? A mí me da Yo tengo cosas esa una parte. pregunta. ¿Es posible que compartan los scripts? Ay, sí, yo creo que sí. No sé, Alejo. ¿Tú qué Sí, dices? claro. Sí, o sea, no tengo, si quieren yo les puedo enviar la carpeta que les preparé para esta clase. Se la envió a Luis Carlos o de pronto aquí en el chat para que ustedes también la tengan. De pronto me la mandas a mí, a mi correo. No sé si Eso tienes. sí, Sí, y yo sí, la pongo la pongo en un drive y la pongo junto con el video para quienes eso. quieran quererle. Recuerden lo que les decíamos, ¿no? Que tienen que tener la misma versión de los paquetes o si no les va a generar error cuando corran la predicción. O pues pueden correr el entrenamiento ustedes con poquitos datos, como hice yo, y luego se la predicción. Yo tengo una pregunta, pero quisiera ver si hay otras preguntas. Bueno, mientras a ver si sale otra pregunta. ¿Tú cómo deberías hacer el pronóstico de ozono? Dime. ¿Cómo deberían hacer el pronóstico, utilizar el mismo procedimiento para pronosticar ozono o otro contaminante? Creo que no sería muy complejo, ¿no? No, en realidad no. Pues en realidad creo que el problema estaría en el entrenamiento, o sea, problema no. Los cambios mayores estarían en el entrenamiento y la limpieza. Sí, De pronto en rangos, de pronto, no sé, tengamos que modificar un poco los valores que usemos
para C y gamma, pero pues eso lo haríamos con pruebas. Pero en realidad no creo que haya problema para usar estos códigos con otros contaminantes. Ah, súper, súper interesante. Y lo mismo para otras ciudades, ¿no? Porque esto se hizo solo para Bogotá. Exactamente. Sería bueno Sí, probar. mientras tengamos el acceso a los datos, Sí, eh, podemos usar esto en todas en los lugares en donde tengamos pues los monitoreos. mira que tenemos el acceso a los datos de Medellín y tenemos todos los accesos a todos los datos de 15 ciudades en América Latina. Ujú. Sería como perspectiva a un futuro trabajarle a todas de una. Sí, claro. Sí, Sería sería un trabajo interesante. sí, súper interesante y lo mismo extenderlo a otros contaminantes, ¿no? Extenderlo a otros Ujú. contaminantes y otras ciudades en América Latina. Sería súper chévere. Y de Tenemos pronto dos métodos, no solo uno, y ver cuál es mejor también. exactamente probar los métodos. No, no sé si ustedes vieron la charla de Julián que tuvimos el jueves pasado. ¿La que me enviaste? Sí, Sí, ahí está el detalle explicado de dónde se bajan todos los datos de América Latina. Entonces, dejémoslo como perspectiva para un próximo proyecto, hacerlo para otros contaminantes y hacerlo de una vez para toda América Latina con diferentes, puede ser con esta máquina de soporte vectorial y puede ser con redes neuronales. Usar redes neuronales y los dos y compararlas sería un súper trabajo. Entonces, tendríamos que buscar algo de financiación a ver si podemos vincular a Caroline y al equipo. Sería un trabajo muy, muy interesante. Si y tenemos, largo. aprovechando que tenemos el acceso a los datos. Sí, ajá, claro. Sí, súper Y interesante. como Bueno, los no sé códigos ya están hechos, es solo... Ujú. claro, Luis no, Carlos, qué pena, ¿me puedes pasar tu correo? Creía que lo tenía, pero no. claramente la pongo acá en el chat. Vale. Ahí está. Sí, sería un trabajo muy interesante. Vamos a ver qué podemos hacer para buscar la financiación, porque eso es súper valioso. Hacerlo, o al menos en Colombia, porque tenemos los datos de Medellín, de Barranquilla y de Cali, ya los tenemos, y de Bucaramanga. Entonces, poder hacer ese pronóstico para Colombia y hacer la evaluación sería súper valioso. Y yo creo que conseguir la financiación no es tan difícil, porque sería algo muy útil para todas las ciudades. Claro. Ujú. Sí, tienes Sí, razón. Que tenemos que casi estar. ninguna ciudad, además de Medellín, tiene una alerta, ¿no? No, no hay una alerta, no. Así. Igual faltaría implementarlo más para Bogotá, ¿no? Que sea más automático y que salga, digamos, hay muchas cosas para hacerle también en Bogotá, ¿no? Que puede ser más automático y que salga publicado todos los días en algún lado. Sí, eso valdría la pena. Sí, eso se puede hacer, que quede automatizado, que la misma máquina baje los datos, que los descargue, que los analice y que de una vez Ujú. publique el pronóstico para Bogotá y luego iniciar con Bogotá y luego tratar de hacerlo para otras ciudades de Colombia. Ujú. Bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional, comentario. Bueno, no, nada. Entonces, felicitarlos, ¿no? Es excelente trabajo, Caroline. Muy interesante, muy útil, un gran avance, realmente un gran avance para el estudio de la calidad del aire en Colombia. Obviamente, pues hay que continuar con los otros métodos de pronóstico, con redes neuronales, también con el pronóstico tradicional, ¿no? Utilizando los modelos de calidad del aire. Pero este es un gran avance, un gran aporte a la calidad del aire y tenemos que hacerle publicidad para que la gente lo conozca y lo utilice, ¿no? Sí, Entonces, y Alejandro también, felicitaciones, ¿no? Muy buen trabajo, un gran equipo, todos muy jóvenes. Entonces, súper chévere y tendremos que seguir trabajando en el tema. esa es Muchas la gracias, idea. Luis Carlos, a ti por invitarnos Con mucho también a la charla. con Sí, mucho. para lo que necesites, si quieres cualquier otra charla, por ejemplo, ya hicimos esto en redes neuronales, Sí, entonces si quieres, pues se sí. puede Yo, cuadrar. yo quiero que hagamos la de redes neuronales, pero este fin de año no está tan fácil. Creo que para ustedes también. Ujú. Entonces, Sí, puede ser en unas 2 semanitas la podemos organizar, pero tan pronto nos libremos un poquito y seguro hacemos la de redes neuronales, que también será muy valiosa y muy útil, ¿no? Claro que sí. sí, claro que sí. Claro que sí, sí.
Vale, Igual vale. también si alguno de los demás tiene alguna duda o algo, nos pueden escribir. O si quieren Nosotros trabajar con mucho en gusto. esto, como, no sé si alguno esté haciendo tesis o lo que sea, si quieren, pues ayuda con el tema, ahí podemos mirar. Claro, sí. Puede ser, por ejemplo, puede ser automatizar el proceso para Bogotá o hacer lo mismo para otras ciudades de Colombia, como para no alargarlo tanto. Ujú. Lo de América Latina sí toca algo más, mucho más grande que Sarto. Ujú. Se Eso podría, ese es proyecto está chévere, hacerlo para toda América Latina me parece. súper chévere. Eso tiene un gran impacto en toda la región, ¿no? Súper interesante. Ojalá pues lo podamos hacer, ¿no? Eso Sí. es. Felicitaciones nuevamente, ¿no? Felicitaciones a los dos, a todo el equipo y a la universidad también, ¿no? Que bien, me alegra mucho pues que la Sergio Arboleda esté formando profesionales así, ¿no? Increíble, o sea, es muy... Y jóvenes todos, ¿no? Muy, muy prometedor. Felicitaciones, ¿no? No, gracias.